¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto volver a compartir un tiempo especial para escuchar testimonios. Testimonios de lo que Dios hizo en la vida de nuestras invitadas. Así que te sugerimos que estés muy atento, muy atenta para poder compartir lo que ellas nos van a contar. Y como siempre, mi fiel compañero de conducción, Luis Penisi. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Arnoldo, y realmente un gusto, un privilegio y muy expectante. Muy expectante de lo que van a contar estas dos chicas. Chicas. Sí. ¿Por qué no? Pero sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a decir sus nombres. Sí, pero vos sabés que después voy a cometer una imprudencia. En la Argentina es una imprudencia. Sí. Preguntar una edad. Ah, no sé si te la van a decir. Bueno, vos podés voy a preguntar, arriesgar. pero ellas se reservan el derecho de contestarte o no. Exactamente. Así que bueno, se trata de Olga Visioli. Olga Visioli y Mónica Persoglia. Queremos darle la mejor de las bienvenidas, queremos que se sientan contentas, libres para poder compartir todo lo que le vamos a preguntar y lo que ustedes también quieran agregar. Bueno, ¿tu imprudencia? Mi imprudencia. Olguita, ¿cuántos años ¿Cuántos años? tenés? 84. 84. Intencional, Arnoldo, Sí. porque fíjate ese rostro. Se la ve radiante, renovada. Por eso me arriesgué a la imprudencia. Claro, Claro. claro. Bueno, siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos hablen someramente, muy breve, acerca de su respectiva familia, si ya tienen nietos, si tienen cuántos hijos, así, para tener una visión panorámica. En el caso de Olguita. En mi caso, no Sí. tengo un esposo. Sí, También partió un hijo Sí. de 44 años y quedó otro de 44 ahora, que es el que me acompaña. sí. O sea que Olga es viuda. Exactamente. Es viuda, lo conocimos a su esposo, Sí. Domingo Romano, Sí. gran amigo, un hermano en la fe. Sí. Y en el caso de Mónica, sí, Mónica es abuela. Sí, yo tengo dos hijos, hombres, que no viven acá, Sí. que están bastante lejos, A la vuelta de la esquina. a la vuelta de la esquina. Tengo un hijo que vive, digo yo, cerca del cielo, porque Sí. es Suecia, tan lejos, En Suecia. un país que parece una galaxia. Sí. Y otro hijo profesional, osteópata, que está en Pergamino. Sí, Tengo dos nietos varones, sí, un suequito, sí. un suequito de 8 años, está viniendo una beba, una nena que está por nacer en mayo, Sí. y Juan Ignacio, que vive en Pergamino, un adolescente precioso de 13 años. Bueno. ¿Qué va a decir la abuela, no? Pero qué abuela no lo recuerda con cariño y con mucha satisfacción. Tenemos algo en común con Mónica. ¿Sí? El nombre de nuestros nietos es Juan Ignacio. Ah, Sí. buenísimo, Así que buenísimo. hay algo en común allí. Bueno, las conocimos someramente en la familiar. Suponemos que ya son jubiladas las dos, ¿no es Ah, cierto? vale. Sí, bueno, Sí, o en proceso de jubilarte. No. me Ya jubilaron, pero soy escritora, es decir, sigo trabajando. Ah, claro, para esas cosas no se jubila nunca uno. Nunca. Claro, eso es hasta que nos den la fuerza. Igual que los pastores no nos jubilamos nunca, hasta que el Señor nos dé fuerza, seguimos Sí, sirviendo sí. al Señor. Así Sos que- escritora para el diario, ¿no es cierto, Mónica? Sí, Sí. escribo para 2 portales y escribo para el Diario Norte. Ya hace más de 40 años. Sí, y siempre recuerda con mucho cariño un espacio radial que un día me preguntó Mónica, ¿qué nombre te parece, Arnoldo, que le puedo poner? Y yo ¿qué te dije? El Rincón de Mónica. Y así quedó. Y quedó. Sí. Porque luego tuve que abrir una página Sí. donde está un curso que yo di durante 40 años, que en este momento está en una nube. Esa nube se llama El Rincón de Mónica. El Rincón de Mónica, así que tengo parte en su ministerio, ¿eh? Bueno, pero no le voy a cobrar derecho de autor. Bueno, ahora viene lo más importante de todo. ¿Hace cuánto tiempo que tuvieron la más grande experiencia de conocer a Jesús como su Salvador y Señor? No sé quién conoció primero.
La verdad que no, desconozco, pero comencemos con Olga. ¿Hace cuánto que conoces, Olga? Y yo recibí a Cristo el 7 de junio de 1986. 1986. Sí. ¿Cuántos años hace? 33, ¿no? 30, sí. No en Resistencia, sino vivías en Buenos Aires. No, acá fue. ¿Acá fue? Sí, acá fue Ajá. el cambio. Yo vivía siempre en Buenos Aires, pero Sí. cuando nos trasladamos aquí en el año 73, Sí. que fue cuando pusimos el taller de marmolería, Sí. al tiempo conocimos al Señor. 10 años después casi. Ahora, anteriormente, Olga, ¿en qué creía Olga? ¿Tenía alguna religión? ¿Practicabas algo? No, yo sí nunca practiqué nada, solo iba porque mis padres estaban con eso de ir digamos, a la iglesia, Sí. pero nunca me llamó tampoco, yo no sentía nada, y no sé, Sí. estaba como quieta y no podía expresar lo que realmente estaba en mí. ¿Te ibas para acompañar a tus padres? ¿O a Sí, quienes no, te mi llevaban? mamá era la que Tu siempre, mamá. por ahí, cada tanto, no siempre. Sí. Eso es como hacen todos, ¿no es cierto? Que van a buscar algo como para sentirse mejor, digamos, Sí, ¿no? Pero sí. no es el camino, como sabemos nosotros. Claro. Y en esa época no leías la Biblia. Nada Pues, que ver. Nada que ver. Ni la conocía. Ni la conocía. No. Ahora, ibas a una iglesia que profesaban una fe cristiana y no Claro, leías la sí. Biblia. No, nunca. Ahora, Jamás. qué contradictorio, Sí, ¿no? sí, la verdad, sí. Ahora, contradictorio, pero qué lástima también, qué pena por cuánta gente Exacto. que asistiendo año tras año, pero no conocer realmente qué dicen las escrituras, qué dice este libro, Sí. y Claro. es una pena. Por eso es que cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, ahí vino el cambio en mi vida. El gran Fue cambio. un vuelco. Dijiste, Olga, el año 81, dijiste, que conociste a Jesús. Que 86. 86, Sí. 86. Estuve haciendo cálculos, sí, efectivamente. Más o menos por ahí. 33 años, 33. Pasemos a Mónica. Sí. Creería que ella conoció antes, ¿no? Sí. ¿Sí? A más temprana edad. Bueno, mi historia es muy especial porque en realidad yo diría que hubieron etapas. Yo cuando era pequeña mi abuela me mandó a una iglesia que no era evangélica, sería protestante, los Sí. adventistas. Y sí, están dentro. Bueno, Sí. de modo que yo nunca fui católica. Yo era la única de la familia que iba a la iglesia porque querían que sea una nena buena. Sí. Ah, bien. Fui unos años que la pasé con mucha felicidad. Sí. Uno de los recuerdos que tengo son los bautismos en las aguas del río Paraná, por ejemplo, que eran emocionantes. Yo dejo de ir más o menos alrededor de los 12 años porque no comulgaba lo que me decían en la iglesia con lo que se vivía en mi casa. Mi casa era una casa mundana, nadie iba a la iglesia, ni a la católica, ni a ningún lado. Eran buena gente, pero no iban a ninguna iglesia. Luego de unos años, yo tenía mucho apetito por ir a una iglesia. Una señora me lleva a otra iglesia protestante, Sí. que eran los discípulos de Cristo. Pero todavía no tengo un encuentro con Jesús. Sí. Digo, fui a la iglesia. Por eso hablo de etapas, porque hubo una etapa en la que yo me encuentro con Jesús y lo acepto. La otra etapa en que lo empiezo a entender, porque uno a veces entrega su corazón, pero no entiende la Biblia. No entiende lo que le dicen. Claro. Y se tarda mucho tiempo en poder entender en que la palabra es palabra viva. Oír la palabra, sentir la palabra. Bueno, yo tardé un tiempo en entender la palabra de Dios y el otro tiempo en creerle a Dios. Bueno, en todas esas etapas, en esos caminos hubo una obra de Dios impresionante. Yo me bautizo más o menos alrededor del año 80 o 81, creo.
en la iglesia de Obligado. La Iglesia de Dios, de la Iglesia de Dios, sí. de la iglesia, Obligado 653. Sí. Ese es más o menos un 39 años. Sí. Esa es tu historia, digamos. Más o menos. Pero ahí vemos, Luis, cómo uno puede asistir a una iglesia. Sí. Incluso uno puede ser religioso y no estar convertido, no haber nacido de nuevo. Sí, exacto. Y eso se evidencia al no poder entender lo que dice la Biblia. Exacto. Sí. ¿No es cierto? Ahora, me quedo con una frase que decía Mónica recién. Una cosa es creer en Dios Y otra es cosa creerle. es a Dios. A Dios. Sí, Sí. esa es la Sí. diferencia. Suena tan parecido, pero enorme la diferencia, ¿no? Es enorme la diferencia. Sí. Es enorme la diferencia. Porque uno puede creer en cualquier cosa, Sí. pero creerle a Dios de corazón es realmente tener fe, pero tenerle confianza en estar seguro de que Dios va a escuchar. No que estar seguro de que Dios le va a responder, estar seguro de que Dios lo va a escuchar. Sí. Después aprender a esperar, la confianza de aprender a esperar la respuesta de Dios. Sí. Eso es otro paso, pero es un crecimiento. Ese es un proceso que uno no lo puede saltar. Yo, gracias a Dios, lo viví. No sé si todas las personas tienen la virtud de poderlo vivir, porque es apasionante. Sí. O sea que tu conversión, no sé si podríamos decir que fue progresiva. Fue progresiva. Sí, de a poco, hasta que llegaste a tener ese encuentro genuino con Jesús, recibiéndolo en tu corazón. Así es. Y eso produjo el gran cambio. Un gran cambio. Claro. Un gran cambio, al punto que yo había estado muy enferma, había tenido un problema de estrés y bueno, trabajaba en una escuela y después me retiro y todos esos trámites burocráticos que uno tiene. Y estaba en una situación física muy deplorable. Yo me bautizo. Me bautizo en medio de bañada de lágrimas, pues yo no sabía qué iba a encontrar detrás, pero yo sabía que era un bálsamo lo que iba a encontrar. Y a los pocos años me cruzo con una colega y me dijo: ¿a qué médico te fuiste? ¿Qué te hicieron? Y decime a dónde te fuiste. Yo no le podía explicar. Claro. Porque no me iba a entender el cambio. Porque el bautismo no fue el cambio, fue el cambio de los hábitos que hubieron después. Exacto. Sí. Y era como que todas las cosas, todas las piezas se ordenaron. Todo lo que estaba desordenado se comenzó a ordenar. Y sobre todas las cosas, para que se ordene tiene que haber serenidad. Sí. Y de ahí viene la paz. Cuando uno tiene serenidad está en condiciones de pensar las decisiones, y de las decisiones depende lo que la gente llama suerte, nosotros le llamamos bendición. Claro, claro. Volviendo a Olga un poquito, ¿te costó aceptar a Cristo? ¿Cómo fue? ¿Fue en una iglesia? ¿Fue en una cruzada evangelística? Sí. En la iglesia de Barranqueras. En la iglesia de El Barranqueras. pastor, él ya partió, no me recuerdo, Núñez creo que. Ah, sí. Casa de Dios creo que se llamaba la iglesia. Sí. Y bueno, y ahí lo recibí, pero él me dijo algo que nunca voy a olvidar: cuando vuelvas vas a ser otra persona. Sí. Porque mi vida era muy triste. Ajá. Y, eso te dijo el pastor. Sí, y yo me sentía triste, Sí. muy triste. O sea que fue una etapa desde mi niñez hasta cuando fui grande, de mucha lucha, ajá, Sí. muy fuerte con mi mamá, Claro. principalmente, ¿no? Porque ella era un espíritu de dominio que tenía sobre mí, y siempre las cosas que decía eran deplorables en cuanto que mi autoestima iba para abajo en vez de para arriba. Tenía baja autoestima. Exacto. Y ella se ve que, por lo que contás, era una madre dominante. Muy celosa. Muy celosa. Sí, muy celosa de mí, porque yo tenía 2 hermanos y con ellos no era así. Pero era conmigo el tema. Pero siempre que la visitaba decía: no sé para qué viniste, no sé para qué naciste, o por qué naciste. Cosas muy fuertes para mí fueron. Muy fuertes, muy hirientes. Sí. Claro, y eso fue a mi corazón todo, Sí, a mi alma, sí, hasta que llegué a la depresión. sí. Y ahí fue cuando
yo asisto a la cruzada del pastor Anacondia. Sí. Y en la noche me hizo ir para liberación. Sí. Ahí hablemos con el pastor de liberación. Me empezó a preguntar como los psicólogos desde que tuve uso de razón hasta ese momento. Y cuando él llegó a preguntarme por mis padres, cómo eran conmigo, si me amaban, si realmente me habían aceptado, cuando llegó mi mamá fue. Ahí me quebré. Ahí estalló la bomba, porque ese era el motivo de tu situación. Tremendo. Pero fue tanto el llanto que tuve que el Señor me liberó en el instante. Claro. Qué tremendo. Pero porque Él tenía un propósito conmigo, Sí. para trabajarse. Claro. Ahora, Arnoldo, fíjate vos cuántas veces uno como padre dice cosas y sin lo que darse causa. Sí, y hay Sí, padres que lo como- dicen y no son conscientes de lo que dicen. Exacto. No. Sí. Exacto. No. Pero el daño No los estamos psicológico- condenando, pero cualquier padre muchas veces usa términos muy hirientes para con sus hijos y los marcan para toda la vida, Es cierto. a menos que Jesús produzca una sanidad interior. Pero qué difícil después para poder ser sanado también. Totalmente. Porque solamente en Cristo se puede hacer eso. Sí. No hay otra manera. ¿Te llevó mucho tiempo después de ese día, de esa noche que estuviste allí en ese lugar? Sí, bastante. Fue un proceso bastante fuerte que tuve que estar con un tratamiento médico y aparte descanso porque estaba muy alterada con todo eso. Claro. Pero después que tuve la liberación comenzó a cambiar algunas cosas, pero yo lo que guardaba era mucho temor. Claro. Pero temor ya desde niña. Sí. Y eso se agravó a través de todas esas situaciones. Sí, por el trato que recibiste. Exactamente. Sí. Y bueno, una hermana habló conmigo y me dice, mira, el Espíritu Santo me está hablando en este momento. Sí. Y me está diciendo que vos tenés que viajar hasta Salta porque ahí está tu mamá enferma. Y tenés que hablar con ella porque ella te llevó a una curandera. Ajá. Esa fue otra de las liberaciones que tuve. Cuando yo llegué allá, por 3 días no pude entrar al sanatorio. Al tercer día entré y ella estaba todavía lúcida y le pregunté y me dijo sí, y fui con otra señora. Así que fue acompañada con otra mujer a la curandera. Y bueno, recordabas porque eras muy niña, tal vez. Que No, era muy joven. Sí. Pero ella en la desesperación, porque Sí. como siempre estuve enferma desde niña, Sí. hasta los 10 años enferma. Entonces necesitaba llevarme a alguien que le pudiera decir qué era lo que tenía. Claro. Pero sabemos que eso no funciona. Claro. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? ¿Cuánta gente inocentemente, Ahí está. porque no saben a Falta qué de lo están llevando, llevan a sus Sí. hijos a curanderos, Sí, sí. a magos, a astrólogos, adivinos y toda la lista, ¿no? Sí. Y Tremendo. hoy inclusive con nombres ya un poco más Sofisticados. ¿no? Pero Sí. el principio es exactamente Sí, el sí, mismo. sí. Sí. Pero- Conozco bien del tema, porque yo también fui objeto de ser llevado a esos centros de sí. curanderos y esas cosas. Mis padres no eran cristianos y ellos desconocían que eso Claro. era totalmente opuesta a la Por voluntad de supuesto. Dios. Por supuesto. Exactamente. Sí. Sí. Pero ¿Y renunciaste, Olga, a eso o te A todo, sí. A todo. desde lo generacional todo, Sí. por todo. A la raíz de amargura, que fue la que más fuerte fue para mí, Sí. porque cualquier cosa era raíz de amargura. Sí. A la depresión, después tenía, por ejemplo, tristezas, angustias, no sé, a veces estaba nerviosa, a veces ahí nomás estaba. Claro. Y siempre luchando contra eso, pero más fuerte fue el temor. Claro. Lo más fuerte fue el temor. Y una pregunta, ¿tu mamá reconoció que eso fue un error involuntario que ella cometió o pensó que eso estaba bien aún después de decirle que Ni estaba mal? habló, ni habló, Ni habló. pero yo oré por ella, Sí, porque Dios la estaba preparando. claro. Pero yo tuve mucho llanto en ese momento, mucho llanto, Sí, sí. sí. Y además- Ahora, y Jesús produjo esos cambios radicales, grandes en tu vida. Sí, después fue en el liderazgo el tema, Sí. porque ahí sí que tenía temor. Ajá. Ay, ay, ay.
para subir a tocar, porque como yo estoy en la música. Sí, claro, perdóname, no dijimos, creo que no dijimos, que ella toca el teclado, que ella canta preciosísimas alabanzas, que ella grabó un CD. Sí. ¿Viste por qué yo le pregunté la edad, no? Claro. Y en el programa no tenemos tiempo de pasar una canción de ella, solamente porque no urge el tiempo, por eso, si no, lo hubiésemos pasado. Exacto. Pero el tiempo es tan escaso. Pero Dios me dio tantas cosas lindas realmente que le estoy tan agradecida, agradecida. Sí. Pero fíjate el rostro, Arnoldo, yo vuelvo a esto, ¿no? Una persona que nos termina de contar la angustia, la tristeza y cuántas otras cosas. Mira. Pero ella sí que hizo una mujer nueva, bebé. Una mujer nueva. Nueva, para mí fue nueva. Bueno, la Biblia dice eso. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasan, desde entonces todas son hechas nuevas. Pero también está la entrega. Claro, la entrega, la rendición de la vida a Cristo, ¿no es cierto? Exacto, sí. Mucha gente que no entiende piensa que es un cambio de religión. No, es un cambio de relación. De relación con Dios. Corazón. Claro. No, porque si hay alguien que vivió de la religión fue Olga, Mónica por otro lado, no les dio resultado. Sin embargo, cuando comenzaron con esa relación a creerle al Dios de la Biblia, aquí lo tenemos. Es que yo dependí de Dios. Y es la forma. Yo tuve que transitar muchos años sola. Yo quedé con mis 2 hijos. A los 28 años yo tenía dos pequeños. Y había que trabajar, había que hacer la casa, no pude terminar la facultad, había que mantenerlos. Si Dios no me ayudaba, yo no iba a poder. Y pude... y llegué, llegaron ellos, no sé yo si llegué yo, pero ellos sí llegaron, gracias a que él me sostuvo siempre. Pero cada vez que yo hubo un problema, iba y me arrodillaba en un sillón viejo azul que había y le preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Y me dejaba arrastrar, porque no tenía otra persona que a Jesús que me ayude, que me respalde. Tenía una familia ausente, y bueno, y así fue como me dijeron, no vas a poder hacer la casa. Sí, la casa se va a poder hacer, no sé si es una casa, pero es una vivienda. Tus hijos no van a poder estudiar, mis hijos pudieron estudiar, pero en medio de eso yo tuve muchos problemas de salud, porque yo no era una persona fuerte, ni soy una persona fuerte. La fuerza me la dio Cristo. Y una vez cuando tuve que sortear una situación muy severa, porque uno de mis hijos, mi hijo menor, tuvo una enfermedad púrpura, que es una enfermedad que todavía no se sabe cómo se cura, y se sanó, y Dios lo sanó. Y yo venía caminando con los resultados en que me habían dicho que me lo daban de alta, y venía caminando de lejos, porque en esa época no habían remises, ni yo tenía para el remis. Y pasa el pastor y me dice, vas para tu casa, te acerco. Y me dice, ¿dónde venís? Y le cuento que me habían dicho que lo habían dado de alta y que era una alegría muy grande porque era una enfermedad incurable. Y entonces me dijo, cuando llegues a tu casa, lee Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa fue mi paladín para batallar. Porque todo lo pude poniéndome de rodillas. Y hay algo que yo quiero destacar de Mónica. Mucha gente cree que hablar con Dios es todo un protocolo, que hay que aprender de memoria. Ella, en la sencillez que lo hizo, se arrodilló en su sillón azul, creo que dijo, y ahí le empezó a hablar espontáneamente a Dios. ¿Qué hago? Le dijo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no me voy a olvidar una de las veces que pasé otras de las situaciones. Ninguna fue fácil, pero todas fueron resueltas. Y voy a una doctora y me dice que yo iba a ser sorda.
que me vaya al psicólogo porque me iba a enseñar cómo asumir la sordera. Sí. Y yo me desespero. Yo vengo a mi casa y me pongo de rodillas en mi sillón azul y le digo a Dios, me tocaron los ojos, me tocan los oídos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba totalmente aturdida. Y me voy a la Iglesia de Dios, pero de Barranqueras, a hablar con un pastor amigo y le digo, ¿qué más quiere Dios de mí? Mis ojos, mis oídos, ¿qué más? Porque le digo, abro la Biblia y me dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. ¿Que me esfuerce en qué? No puedo más. Y entonces me dice, en que te esfuerces en creerle. Y sí. Cuando me fui al médico que me mandaron, que me derivaron, me dijo, no vas a ser sorda. Con los años quizás vayas perdiendo un poco la audición, pero no, el problema está en otro lado. Y me acordé del versículo que había leído y lo que me había dicho también en el libro de Zacarías, que me iba a restaurar el doble, y yo dije, abrí la puerta de la clínica y dije, amén. Amén. Y con esto queremos decirle a tanta gente que cuando escucha un diagnóstico fatal de su médico y me cuentan, yo le digo, la última palabra la tiene Dios. La última palabra. O sea que, en otras palabras, no le creas tanto a tu médico, porque a veces son los diagnósticos tan negativos que si vos dependés de eso, te morís antes de tiempo. Exacto. No sé si llegas a la casa. No sé si llegas a la casa. Y otra cosa que yo quería sacar como casi conclusión, lo que yo llamo la escuela del dolor. ¿Cuántas cosas aprendió Mónica en medio del dolor, del sufrimiento? No queremos sufrir los seres humanos, pero yo he aprendido más en los momentos de sufrimiento y de dolor que en los tiempos de bonanza. Lamentablemente es así. Sí. Yo no me arrepiento de haber pasado lo que pasé porque no hubiera llegado a lo que llegué. Sí. Más vale. Es cierto, sufrí mucho, pero aprendí mucho y crecí mucho. Pero una de las cosas más importantes que aprendí es a poder conversar con Dios. Porque yo dependo de Dios, pero yo converso todo el día. Dios está en todas mis cosas. Una amiga mía me dice, pero vos lo metés a Dios en todas las cosas. No, Dios no, yo no lo meto, ya está metido. Yo quiero decirle algo que lamentablemente estamos finalizando el programa. Porque ya se fue. Estamos a 27 minutos, nos quedan 3 minutos más el cierre, pero yo quiero alguna frase sintética para la persona que nos estuvo escuchando, que las estuvo escuchando. A ver, Olga, ¿qué le puedes decir a esa señora o a esa chica depresiva que tiene todo lo que te pasó? Dale tu receta, lo que a vos te sacó adelante. Y bueno, yo la receta que les puedo dar, primeramente perdonar, que esa es la clave para venir y ser libre. Y después no solamente hacerlo con una oración, sino ir a la persona y pedirle perdón. Porque ahí donde están las dos, Dios hace la obra. ¿Sí? No podemos despreciar a la otra persona que no nos perdonó, sino al contrario, Dios dice tenemos que perdonar nuestras ofensas, ¿verdad? Para que seamos sanados también, ¿no? Y Jesús fue muy claro. Él dice que Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos. Exactamente. Bien, Mónica, tu frase final. Yo lo que les puedo decir de que no escatimen en hablar con Dios. Que cuando necesitan, que hablen, que Dios está presto en todo momento para escucharlo, que siempre le va a responder. Quizás no le responda lo que ellos quieran, pero que pidan ayuda, pero que se la pidan a Dios y que le crean, que le crean que los escucha. Y que Dios no le va a dar, a veces te da lo que pedís, pero muchas veces te da mejor de lo que te pedís. 5 veces más. 5 veces más. Luis, ¿tu conclusión? Mira, me quedo con el pasaje que dijo Mónica hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Sí. Bueno, queremos agradecerle, Mónica, Olga. Querido amigo, has escuchado testimonios que estas dos damas tendrían para seguir otro tanto hablándonos. Pero yo te quiero hablar de lo más profundo de mi corazón.
No te quedes conforme con haber escuchado lo que Dios hizo en ellas. Dios quiere hacer muchas cosas en tu vida personal. Invita a Jesús a entrar a tu corazón. Recibirlo como tu Salvador y Señor. Pedirle perdón por tus faltas y vas a empezar una etapa nueva en tu vida. Vas a tener el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la vida eterna. Así que te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente y hasta entonces. Amén.